¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. En un ratito vamos a estar hablando con el diputado nacional Martín Tetaz, es economista. Es interesante ver la visión de un economista joven como Martín Tetaz, que hasta hace poco, antes de ser diputado y dedicarse a la política, también era un comunicador, trabajaba de este lado del mostrador. Bueno, ahora es un político, es diputado nacional, tiene aspiraciones también en la provincia de Buenos Aires y queremos analizar con él el difícil momento económico que está atravesando la Argentina. Además, nos va a visitar otro analista, otro economista, jefe de la Cámara de Comercio, que vamos a ver el tema de las importaciones, cuánto afecta. Hoy se conocieron algunas cuestiones relacionadas con la falta de insumos que van a afectar no solo el alza de precios, sino la falta de productos. Se habla que de acá a 2 meses, por ejemplo, la imposibilidad de importar materia prima para alimentos de mascotas va a ser imposible que podamos comprar alimentos para nuestros perros y para nuestros gatos. Esto señalaba una nota del diario La Nación hoy a la mañana. Pero eso es, en definitiva, un dato curioso del faltante. Hay datos mucho más graves. Puede faltar drogas para los laboratorios que tienen que elaborar remedios. Hay gente que tiene tratamientos permanentes, el caso de las insulinas, por ejemplo. Y después está todo el tema del alza de precios. Para muchas consultoras, solamente entre los últimos días de junio y los primeros días de julio, la inflación, sobre todo en los precios, pegó un estirón enorme. Hay algunos productos que subieron hasta un 75% solamente en una semana. Se calcula que esto ha generado que en muchos supermercados estén faltando algunos productos, algunas marcas. Están las segundas, terceras marcas, no las marcas líderes, no se están entregando. ¿Por qué? Porque no tienen precio de referencia. Todo esto en el medio de un mar de confusión, ya que hace días nada más, hace horas nada más, asumió la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, tiró algunos lineamientos. Hoy habló con Cristina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, se comprometió a respetar el acuerdo, era algo que parece que el presidente Alberto Fernández había pedido, pero toda la convulsión política, económica, si se quiere, y social sigue. Se están esperando, por ejemplo, para el mes de agosto, una marcha de la CGT. Por ejemplo, que el paro del 13 de julio del campo sea el primero de otras medidas de fuerza. Se está esperando también las protestas de las organizaciones sociales a las cuales quizás el kirchnerismo logre quitarle el manejo de los planes sociales. Se está esperando un enfrentamiento entre organizaciones sociales, entre ellas porque algunas dicen que el gobierno beneficia a las que le son leales y persigue a las que no le son. Se está viendo también un enfrentamiento entre los movimientos sociales organizados y los intendentes del conurbano y la cámpora. ¿Por qué? Porque se viene un momento muy difícil en lo social y en lo económico, quizás una de las crisis más fuertes que tengamos que atravesar como argentinos, y el quien maneje la caja, los planes sociales, que es dinero de todos nosotros, por lo menos va a tener una herramienta para hacer política y para mantenerse vigente. Ayer lo analizamos con Leandro Dario. Si comparamos esta crisis, que ya entramos en la parte más aguda, no estamos viendo la línea de llegada, pero sí sabemos que entramos en la parte más aguda. Hoy me decían algunas consultoras que manejan y proyectan la inflación del mes de julio, dicen que la de junio va a ser arriba de 6 puntos, posiblemente 6,2, 6,3. Pero la de julio en alimentos ya va a estar entre 8 y 10 puntos. Posiblemente el promedio general de la inflación de julio esté entre 8 y 9 puntos. Va a ser altísima, la más alta del año. Y en este contexto, porque mayor inflación, mayor pobreza, posiblemente ingresemos a una crisis social y económica parecida a la que generó la hiperinflación del 89, la que generó la salida de la convertibilidad del 2001, pero con otras características. ¿Por qué? Cuando ingresamos a la crisis del 89 había 10% de pobres en la Argentina. Inmediatamente, o años después, con la convertibilidad, cuando la pobreza había subido por la hiperinflación a más del 50%, la convertibilidad ordenó un poco y bajó esa pobreza a 27, 28 puntos. Un núcleo duro que hasta ahora nadie pudo perforar, un piso duro que ningún gobierno pudo perforar. Con la crisis del 2001-2002, nuevamente nos fuimos por encima del 50% de pobreza. Habíamos ingresado a esa crisis con un 30% de argentinos pobres. Pasamos al 50%. Después con la reestructuración de la deuda, con la nueva bancarización, pasó la crisis del sistema financiero, se fue acomodando la economía y volvimos a bajar ese nivel de pobreza al 50 y pico a un 30%.
De ahí en adelante, los distintos gobiernos, la pobreza osciló entre un 25, 27, 28, 30, 32, de acuerdo al nivel de ingresos que había ocasionalmente. Pero el promedio fue de un 30%. Hoy la pobreza está medida por encima del 40%. Casi un 50% de los argentinos son pobres. La mitad de los chicos son pobres, o más de la mitad. Hay un 10% de argentinos que son indigentes. O sea que ingresaríamos a una crisis social y económica con una pobreza altísima, con la mitad de los argentinos pobres, con lo que costó volver de las otras, que dejaron todavía núcleos de pobreza muy duros y con un tercio de la sociedad fuera del sistema formal de la economía. Posiblemente la próxima crisis nos cueste mucho más volver, una vez que normalicemos la situación y tengamos a la mitad de los argentinos fuera del sistema económico formal, fuera del sistema económico que conocemos dentro del aparato productivo, el aparato de trabajo, porque de cualquier manera que sigan siendo asistidos desde el Estado no significa que estén incluidos dentro del modelo económico, significa que están siendo asistidos por un Estado. Lamentablemente esta es la realidad, por eso esta crisis que se avecina puede ser la peor de todas. ¿Y qué hace el gobierno en este contexto? Con este panorama que ya lo conocemos todos. Hoy en el Senado intentaron tratar la ley para reformar la Corte Suprema de Justicia. No pudo Cristina Kirchner reunir 37 senadores propios, los tiene el peronismo, el quórum, lo podía alcanzar, no logró sentar en las bancas a 37 senadores, el senador Rodríguez Sá le dijo que no iba a votar la reforma de la Corte Suprema, y otros senadores, no muchos, no trascendieron los nombres, pero también se plantaron, le dijeron a la vicepresidenta que la pelea con Alberto Fernández, que la situación social y económica les lleva la atención, que hay que ocuparse de otras cuestiones, por ejemplo, la falta de gasoil en el interior del país, de la inflación, de esta crisis económica en la cual estamos entrando de manera fuerte que recién les comentaba, y que el problema de la Corte Suprema de Justicia no es un problema que esté ni siquiera en los primeros 20 o 30 problemas que tienen los argentinos. Por eso se dilató, se esperó, se negoció, pero finalmente la sesión se cayó. Cristina no pudo darle media sanción al proyecto de reforma de Corte Suprema de Justicia, que también es un proyecto de Alberto Fernández, de llevar la Corte Suprema a 25 miembros y que cada provincia tenga un representante en ella. No se sabía si este proyecto podía llegar a diputados y que en diputados sea aprobado, pero se descontaba que en el Senado sí lo iban a aprobar porque los gobernadores le habían dado el ok a Alberto Fernández. Esto fue a principios de junio. Pasaron muchas cosas en junio para llegar donde estamos. Y el primer resultado adverso que tiene Cristina como presidenta del Senado muy fuerte y que tiene Alberto Fernández muy fuerte de parte de los gobernadores es que sus senadores no le dieron quórum para tratar la reforma de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque esa es una prioridad del gobierno y no de la gente. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca en el canal de la ciudad. Alguna listita ayer comenzaron a llegar con aumentos porque no sabes cómo incide este tema. No solo hay problemas de precios, estamos hablando de problemas de abastecimiento. Una vez que te lo suben, no bajan más. Puede bajar el dólar a 200 pesos, 190, pero al contrario. Los precios no. Siempre fueron iguales, ya te digo, estamos dominados por, serán 6 o 7, no son más, que se acapararon con todos los productos nuestros. Se juntó nuestro presidente y nuestra vicepresidenta y no se juntaron para pudrirla. Si se juntaron porque están convencidos de lo que está en juego en la Argentina. ¿Hacia dónde van dirigidos los recursos del Estado y en función de qué? ¿Cómo nosotros fortalecemos el mercado interno? ¿Cómo garantizamos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular para mejorar ese ingreso? Cuando aparecen ahora ideas, bueno, vamos a pedirle al fondo ser más flexible, etcétera, etcétera, eso va, al peligro que lleva es a mayor inflación, menor crecimiento y más empobrecimiento. Now, the last thing this country needs, frankly, is election. What we need to do is get on with stable... How would it help the crisis? Bueno, muy bien, arranca Hoy Nos Toca. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo estás? Hoy estuviste en el Banco Central, ¿tenés alguna Estuve novedades? trabajando, no fui el único que estuvo trabajando. El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, tuvo una jornada muy movida hoy. Por la mañana, eso a las 10 de la mañana, recibió a banqueros de Avapra, principalmente a los presidentes del Banco Nación, del Banco Provincia y Banco Ciudad.
Con ellos dialogó sobre la situación financiera, les pidió respaldo a las políticas que está encarando el Banco Central, en un intento un poco del presidente del Banco Central por desescalar la crisis cambiaria y económica que generó o que agigantó la salida y el portazo de Martín Guzmán el día sábado. Se reunió con los banqueros por la mañana, al mediodía almorzó con empresarios del sector alimenticio, de la Copal. Pese, recordemos que estaba contento con la designación de Silvina Batakis. Sí, salió a bancarla, fue uno de los primeros apoyos que tuvo su nombramiento. Tienen ¿no? una relación muy estrecha, Batakis y Pelle, y eso dentro del Banco Central lo destacan como un activo. No trascendió mucho públicamente, porque se cuidaron de que trascendiera, pero había muchas divergencias sobre las políticas de tasa de interés en su momento entre Guzmán y Pelle. En el Banco Central apuestan a que eso no vuelva a suceder con Batakis, ya que tienen mejor relación Pelle. Al mediodía, como te decía, se reunió con empresarios de rubro alimenticio. Bueno, estuvo Daniel Funes de Rioja y otros empresarios de la Copal. Ahí hablaron del acceso a dólares para importaciones. Básicamente, en el almuerzo, los empresarios del sector alimenticio le explicaron a Pelle de que algunos productos que ellos importan alimenticios tienen estacionalidad, es decir, necesitan un cupo mayor durante una cantidad de meses determinada. Y bueno, dialogaron con Pelle sobre eso. Pelle les explicó las nuevas regulaciones sobre importaciones que se anunciaron la semana pasada. Y por la tarde, a eso de las 4 de la tarde, Pelle recibió a banqueros de ADEBA, que es otra de las cámaras de bancos de capitales nacionales, estaban liderados por Javier Bolsico. Ahí también les explicó la política que está teniendo el Banco Central para defender la curva en pesos de los bonos SER, estos bonos que el último mes se desplomaron, que hubo una corrida muy importante. Les explicó que el Banco Central va a hacer todo lo que sea necesario para defender la cotización de esos bonos y les pidió a los banqueros respaldo en esas medidas. Eso fue un poco la actividad que tuvo hoy Pelle, una actividad muy intensa con empresarios y banqueros, un poco para intentar desescalar la volatilidad y la crisis económica que se agigantó este fin de semana con la salida de Guzmán. Bueno, muy bien, Leandro, excelente la información. Hay mucha preocupación, ¿no? en todos los ámbitos del control de la economía, por el tipo de cambio, por los bonos, por la situación que está atravesando el país, que, insisto con esto, estamos ingresando en la parte, ya estamos conociendo la parte más dura de una crisis que ya estaba hace rato y que el gobierno no supo controlar, y que vamos a ingresar de la peor manera, porque con muchísima pobreza, quizás a un segmento de la crisis donde incluso puede haber conflictividad social. Y esto lo dicen los distintos actores. Nadie lo hace público porque hay un gobierno que está atravesando una situación de debilidad política, pero empiezan a existir algunas reacciones adversas, como la que sucedió en el Senado hoy, que te contaba recién, cuando el propio bloque oficialista no le garantiza el quórum a Cristina para tratar la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar de este tema con el siguiente invitado. Se trata de Martín Tetaz, que es diputado nacional por Evolución Radical en Juntos por el Cambio, es economista, docente y consultor, hincha del Lobo, de Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la mención del Lobo, sobre todo, muy importante. Siempre es lindo hablar de fútbol, aunque sea un minuto dentro de tanto lío, ¿no? De tener un poquito de esparcimiento. Martín, ¿cómo viste esta intención, esta agenda de gobierno, que no es la de la gente, de llevar al Senado hoy la reforma de la Corte Suprema de Justicia, con todos los problemas económicos, sociales, con todos los problemas que tenemos? Se acaba de ir un ministro de Economía, se tardaron 48 horas en nombrar a su sucesor, los mercados están absolutamente inestables y negativos. ¿Cómo viste que el gobierno priorice eso en el Senado, que después no lo resultó? Bueno, la confirmación de que hay un plan, y el único plan que hay es el plan de Cristina, digamos. Cuando la gente dice, bueno, pero a ver si la ministra de Economía tiene un nuevo plan, ¿no? El único plan que hay es el plan de impunidad de Cristina, de las leyes que le importan a Cristina, del populismo que le interesa a Cristina, y el resto del gabinete o baila al son y al ritmo de Cristina por las buenas, y todo va bárbaro, o si hay algún tipo de resistencia, bueno, entra lo empiezan a vaciar como le hicieron a Guzmán, y finalmente hasta que la persona termina saliendo de esa situación y bueno, y se acabó. Pero ya, digamos, lo que estamos viendo es esencialmente el plan de Cristina. Algunas veces le sale, cada vez obviamente tiene menos poder.
Vos recién decías, lo vaciaron de poder a Martín Guzmán. Ahora, vos como economista, cuando haces un balance de la gestión de Martín Guzmán, mirá, se dejó el gobierno con un riesgo país arriba de 2.500 puntos, con una inflación prácticamente triplicada, proyectada al año con la cual recibió, con una situación social y económica muy difícil, con el salario y el poder adquisitivo muy por debajo de cuando él asumió. O sea, más allá de que lo vaciaron de poder, la gestión de Martín Guzmán no fue buena. No, la gestión fue malísima. Ahora, justamente el punto, el rumbo de ese gobierno era equivocado. Y el rumbo, la idea de Martín Guzmán de que esto se resolvía todos los problemas de Argentina ordenando los pagos de la deuda, bueno, quedó demostrado que no. Pero además, claramente, la estrategia fue mala, la lectura económica fue mala y el programa económico fue malo. Ahora, eso no obsta las limitaciones que tuvo Guzmán reales para gestionar incluso su propio plan. Pensemos en el primer programa que lanza el gobierno, ese famoso programa del IFE en el medio de la pandemia. 3 meses para implementar un cajero automático. Imagínate un gasoducto. Si tardan 3 meses en poner un cajero automático que regale plata, ¿cuánto van a tardar en poner un gasoducto? Entonces no le licitan el gasoducto, no le hacen las obras. Ahora quiere hacer el tema del rebalanceo tarifario de la segmentación de tarifas, y otra vez el mismo problema, es decir, no podía implementar, hace como un año que está dando vuelta con la segmentación de tarifas, ahora le pidió un formulario, estuvieron dando vueltas 14 funcionarios para hacer un formulario, y insólitamente no pudieron hacer un formulario. Entonces uno dice, o esta gente tiene dificultades intelectuales o algún tipo de discapacidad, que yo realmente no creo que la tengan, o lo tiraban al bombo. Si vos en un momento estás en tu oficina, en una reunión, ¿no? Y decís, che, me suben 2 cafés y no sube el café. Vos decís, bueno, me están bombeando, ya no le subían ni el café, ¿me entendés? Entonces, eso evidentemente implica un problema de gestión, más allá de que, por supuesto, el rumbo era equivocado y entonces los resultados están a la vista. Martín, ¿qué expectativas tenés sobre Silvina Batakis? Es economista, la conocés, fue ministra en de Economía en la provincia de Buenos Aires. Vos estás al tanto de la formación profesional, de lo que piensan otros economistas. Ella, si bien no era súper famosa, era alguien bastante reconocida. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué pensás qué camino va a tomar? Mismo problema respecto al tema del programa, con la diferencia que asume en un contexto de crisis, o sea, lo cual le juega muy en contra, porque no es... la pregunta es, ¿Batakis hubiera sido mejor que Guzmán para lo que hicieron? Probablemente, sin ningún lugar a dudas, sí. ¿Por qué? Porque Batakis es bastante mejor gestionando y además está políticamente mejor parada, es decir, está respaldada por los sectores que no lo dejan gobernar a Alberto y no lo dejaban gestionar a Guzmán. Es una funcionaria con mucha experiencia justamente en la gestión. Es una burócrata de carrera, para decirlo en el buen sentido de la palabra. No quiero ser peyorativo con la palabra burócrata. Es una burócrata de carrera. Ahora, desde el punto de vista de las ideas, bueno, no tiene ninguna idea novedosa. Yo no escuché desde que asumió que plantee ninguna idea distinta. No planteó nada para resolver los 4 grandes problemas que tiene Argentina: el problema monetario, el problema del mercado laboral, el problema de los impuestos, el problema del sector público, del funcionamiento del sector público. No planteó nada, ninguna de esas reformas. Lo único que plantea es más o menos una expresión de deseo, ¿no? Quiero tener equilibrio fiscal, quiero que crezcan las exportaciones y quiero yo también quiero bajar de peso, quiero crecer unos centímetros más y quiero llegar a la NBA. Pero bueno, es una expresión de deseo. Es como cuando el técnico dice hay que hacer goles, ¿no? Y todo el mundo dice, sí, más vale que hay que hacer goles, pero lo que se espera del técnico es que trace un plan, que arme un esquema táctico y que distribuya a los jugadores de alguna manera y arme la jugada preparada de otra manera. Bueno, todo eso no está, obviamente, en la figura de Batakis y entonces, obviamente, no soy muy optimista por eso. Vos recién señalabas que tiene experiencia de gobierno, que tiene experiencia de gestión, porque ha ocupado distintos cargos. Sí, pero ayer María Eugenia Vidal recordaba en el Congreso de la Nación que cuando ella asumió en diciembre del 2015, Batakis no le dejó los fondos para pagar los sueldos de los aguinaldos del sector público, que tuvo que recibir un giro del gobierno nacional. Ya qué situación que se vuelve a repetir, ¿no? Porque más allá de no la quiero exonerar de su responsabilidad Batakis, esto que dijo María Eugenia es así. Efectivamente, se fue sin dejar la plata para pagar los aguinaldos y los salarios de diciembre. Pero la verdad que ese gobierno de Scioli fue un gobierno vaciado por Cristina también. ¿Vos te acordás que Cristina lo tenía Scioli con la soga al cuello, a pan y agua, prácticamente esperando la sumisión de Scioli,
que nunca llegó, que siempre parecía que iba a llegar y que nunca llegó. Entonces se esperaba la sumisión esa total, ¿no? Y entonces en esa esperanza lo ahogaba. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo con Alberto. O sea, a Batakis le tocó ser ministra de Scioli, que era un gobernador, entre comillas, testimonial, porque Cristina lo puso, pero en realidad lo tenía agarrado el cogote y no le alargaban un solo peso. Y ahora le toca ser ministra de Economía de un presidente que está en la misma situación, que a Cristina no le interesa que le vaya bien, que por supuesto no le da, en este caso no es plata, pero es el apoyo político, el capital político que tiene, no se lo da, de hecho se lo quita, como se lo quitó en el Congreso ahora. Entonces, me parece que le toca una jugada, una situación paradójicamente parecida a la que le tocó con Scioli en la provincia, ¿no? Fíjate la casualidad, ¿no? También estamos ante un momento donde Scioli vuelve dentro de lo que es el peronismo, el Frente de Todos, las acciones Scioli vuelven a subir. Algunos dicen, es el mejor candidato que puede tener el Frente de Todos el año que viene porque lo banca el kirchnerismo y se lo bancan los gobernadores. Es el que puede salir a la cancha para decir, yo perdí la elección, pero denunciando que Macri iba a hacer lo que hizo, endeudamiento, ajuste, tarifazo, etcétera. La idea de un sector, sobre todo de la Cámpora, sacarlo a Scioli en una candidatura, denunciando esas cosas, en ese aspecto le cierra. Y parece que su incorporación como también, ministro de Desarrollo Social y con Batakis... A nosotros nos cierra más que a ellos, ¿eh? Si el candidato va a ser Scioli, la campaña de Scioli va a ser a Pero Macri, sí, la verdad que va a estar servida en bandeja la elección. Ojalá sea eso. Yo creo que Scioli es una persona un poco más inteligente, no creo que haga eso. Pero bueno, si esa es la decisión del espacio de ellos, es que sea Scioli, yo no me voy a meter en cómo ellos eligen su candidato. Lo que sí te digo es que si esa va a ser la estrategia, echarle la culpa a Macri de todo, me parece que la crisis es tan brutal ahora que que la gente dice, qué bien que estábamos cuando estábamos mal con la inflación de 40 de Macri, el dólar de 60, ¿viste? Entonces, realmente, y el pan de 35 pesos. Entonces, ojalá el argumento vaya por ese lado, no creo realmente. Te digo, he hablado con algunos legisladores del kirchnerismo y están pensando eso, pero bueno, se verá con el tiempo. A ver no hay que confundir al enemigo cuando se está equivocando, no hay que dejarlo que siga en la misma línea. Leandro tiene una pregunta para vos. Martín, el presidente está en una situación de debilidad política muy grande. En un mes implosionó su gabinete económico, Culfas Guzmán. Hoy estuvo recluido en la Quinta de Olivos sin agenda. Fernando el Chino Navarro salió a decir públicamente que el presidente no piensa renunciar. En este contexto, la oposición, ¿qué postura institucional va a tomar ante la debilidad de un presidente que todavía tiene por lo menos 15, 16 meses de mandato? Mira, se vio en el Congreso esta semana, ¿no? Nosotros fuimos a sesionar como correspondía, le dimos el quórum que necesitaba como correspondía en la Cámara de Diputados, en un esquema de una debilidad formidable del gobierno. Seguramente el peronismo hubiera tenido otra estrategia, hubiera aprovechado para mostrar un vacío de poder y de gobierno. Nosotros fuimos muy responsables y ese es el esquema que vamos a ofrecer. No vamos a ser ni destituyentes, este es un gobierno que fue elegido para gobernar hasta el 2023, salvo que ellos quieran irse antes y adelante en las elecciones. Nosotros no. Estamos preparados, somos la oposición nosotros, no somos el gobierno. Así que ellos tienen que gobernar, terminar de gobernar. Nosotros vamos a ser responsables, por supuesto no le vamos a dejar pasar una en el Congreso. Eso va a seguir siendo así, vamos a poner los límites que para eso nos votó la gente. Pero no, si alguien espera que nosotros ayudemos a voltear al gobierno o algo por el estilo, eso no va a pasar. Martín, te hago la última. Hoy estuve hablando en la radio con Miguel Calvete, que representa una cámara de servicios, sobre todo supermercados chinos. Me decía que ellos están midiendo que la inflación de julio, la que puede llegar a estar más cerca de 10 puntos que de 5. De hecho, analizan entre 8 y 9%. Los alimentos de junio para ellos subieron encima del 7%, la inflación va a estar arriba de 6% en el mes que pasó, pero ya el arrastre, los sucesos de esta semana, el dólar, la falta de gasoil, bueno, hay una serie de componentes que hacen que los productos empiecen a subir y también empiecen a escasear. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? ¿Qué puede pasar con la inflación y con el abastecimiento de productos? Claro, es altamente probable que tengamos en julio el récord de inflación del año, por arriba del 6-7 que ya observamos meses atrás, y muy posible que se acerque, que alimentos además esté más cerca de 10 que de 5, casi con seguridad, porque los datos que tengo yo también confirman lo mismo que te decía vos, Miguel.
Ahora, ¿cómo sigue hacia adelante? Bueno, estamos viendo a ver si puede estabilizar, si Bataki puede estabilizar el Titanic. El problema es que esto es pato gallareta, ¿no? O sea, si lo logra estabilizar, bueno, ya la inflación de este año va a ser altísima, más cerca de 100 que de 50, como viene a mano. Ahora, es en un escenario de estabilización. Si no lo logra estabilizar, y bueno, puede haber una estabilización tranquilamente y tenés un escenario de hiperinflación a la vuelta de la esquina. Esto, el riesgo, la verdad que el coqueteo de este gobierno con la hiperinflación está haciendo todo lo posible para entrar en un escenario de hiperinflación. Por suerte todavía no ha ocurrido, ¿no? ¿Coincidís que estamos ingresando en la parte más dura de una crisis social y económica? Totalmente, totalmente. ¿Sí? Quiero decir, puede estar peor esto, ¿no? Estamos ingresando en la parte más dura, ¿no? Sí, claro, estamos ingresando en una parte peor, no hay ninguna duda. Cuando la inflación ya empieza a correr a esta velocidad, se empiezan a producir fenómenos sociales como la aceleración de las paritarias. Entonces la gente que festejaba hace 2 meses que había cerrado 60, por ejemplo, los bancarios y otros gremios, ya están pidiendo, cuando se conozca el dato de la inflación de julio, en agosto los vas a tener pidiendo la apertura de la paritaria en agosto. Entonces esta es una paritaria que este año se va a abrir como 4 o 5 veces. Vas a un escenario, en los momentos de inflación muy alta, las paritarias se negocian casi mes por mes, ¿no? Claro. Entonces vas a un escenario de aceleración de la nominalidad de la economía que, insisto, esto es lo que ya está pasando. Esperemos, el riesgo es que estás coqueteando con un escenario de hiperinflación, en el cual se va todo de control y ya, bueno, no tenés ninguna variable de referencia en la economía. Sé que te robo un minuto más, pero es importante tu respuesta. Ingreso universal, salario universal, que es una propuesta que el kirchnerismo está instalando de a poco. ¿Qué opinan en Juntos por el Cambio? El salario universal es un oxímoron, es una contradicción, porque es una confusión conceptual que tuvieron los diputados el otro día, que se fueron con ese cartel a la Cámara. Alguien lo imprimió el cartel y los que no tienen formación en economía no lo saben, y los que la tienen no pensaron. Porque salario es la remuneración del trabajo. Entonces el salario tiene que ser la contraparte de la remuneración del trabajo. Si lo que quieren es darle un ingreso a la gente, eso es otra cosa, se llama ingreso básico universal, y por lo que estuve viendo de la propuesta de Grabois y de otros sectores de los movimientos sociales que la están impulsando, no sería universal para nada. Digamos, lo que sería es esencialmente una suerte de IFE permanente. Digamos, un IFE permanente al cual le quieren llamar ingreso básico universal o algo por el estilo. Eso no es un ingreso básico universal, es otra cosa. Y por otro lado, un IFE permanente no hay manera de pagarlo. Ya el propio Guzmán lo tuvo que discontinuar en el peor año de la pandemia, porque ya no lo podía pagar en el mes de diciembre, tú lo recordarás. Y entonces ahora pensar que en una economía que por un lado te están diciendo que crece al 10%, y que tiene números de desempleo relativamente razonables, pensar que se puede salir con un IFE generalizado para 7, 8 millones de personas, como se está hablando, parece un disparate que no tiene pie ni cabeza, ¿no? Quiero decir, ojalá. A mí cuando me preguntan, yo cuando veo esos proyectos del IFE, dicen, no, porque tiene que ganar todo el mundo un ingreso de, qué sé yo, 100.000 pesos. Digo, pero ¿por qué 100.000 nada más? ¿Por qué no 1 millón? ¿No? Desde el punto de vista de la expresión de deseo, ojalá uno pudiera por decreto mañana activar la lapicera, como dice Cristina, y uno agarra la lapicera y firma, ¿no? Entonces pone que gane todo el mundo mañana 1 millón de pesos. O sea, sería una cosa hermosa, pero no, lamentablemente no funciona así la economía. Martín, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Te mando un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, vamos a ir a un breve corte y cuando regresemos vamos a hablar de... ¿Pueden faltar productos ahora que hay problemas con las importaciones? ¿Van a faltar productos en góndola? Ya está pasando, se va a agravar esto. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con productos esenciales? Por ejemplo, con algunas drogas para laboratorios. Hoy hablamos, casi como una curiosidad, que ya se anuncia que van a faltar alimentos para mascotas. Bueno, todo eso lo vamos a charlar con el jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Pero después de esta tanda, ya volvemos. Bueno, segundo bloque de Hoy Nos Toca. Recién nos decía Martín Tetaz que también coincidía que estamos ingresando en una parte muy dura de la crisis económica.
sobre todo por todos los problemas que hay con el tipo de cambio, con la falta de dólares. Esto está restringiendo mucho las importaciones. Cristina había dicho hace poco que había un festival de importaciones. Algunos economistas salieron a desmentirla. Esto trae apareado que la falta de gasoil también, hay un montón de componentes, más allá de la inflación, que hace que los precios vuelen y que empiecen a faltar algunos productos. Vamos a analizar este escenario con Matías Wilson, que es economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Además es docente y trabajó en mercados financieros locales e internacionales. Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, por suerte. Bueno, ¿es tan grave la situación como parece? Yo creo que no es tan grave como parece, que la sensación es mayor de lo que está pasando. ¿Por qué digo esto? A ver. Yo la semana pasada daba una charla y decía, bueno, ¿cuánto recuperó la economía el año pasado? 10,3%. ¿Cuánto creció en el primer trimestre del año? Está alrededor del 6%. Entonces vos decís, ¿por qué tenemos esta sensación? Entonces algo más está pasando. ¿Por qué la crisis que vimos el día lunes? Pero no era lógico ese rebote después de la pandemia que vuelva a crecer, porque había caído 10 puntos en el 2020, lógico que se recuperara apenas pongan la rueda en marcha. Naturalmente, pero a mí lo que me llama la atención es que tengamos este nivel de angustia, es decir, este nivel crítico en el dólar y demás, con una economía que está rodando. Es decir, sería más lógico que te pase con una economía que está en recesión. Después hablamos de los temas estructurales. Argentina tiene muchos problemas estructurales que van a hacer que aparezcan estas cosas. Pero digo, ¿se justifica lo que pasó el lunes? Yo creo que si mirás los números, mirás la película, decís... ¿Está más relacionado con lo político, con la inestabilidad política? Ahí está el tema. Yo creo que hay una señal de inestabilidad política muy fuerte que está generando estas anticipaciones, puede ser la palabra que usamos los economistas, el desanclaje de expectativas. Y cuando trabajás con estas, es decir, cuando caminás este camino, perdón, valga la redundancia, en economías como la Argentina, que ya han sufrido este tipo de crisis, creo que los últimos 70 años son muchos menos los años que no hemos tenido inflación, que los que hemos tenido inflación, hemos sufrido 2 hiperinflaciones. Digo, hay que tener cuidado, porque el inconsciente colectivo trabaja en algún momento. Después tenés cuestiones técnicas de restricciones que tiene la propia macroeconomía argentina sobre la que tenés que trabajar. Claro. Argentina no crece desde 2011 en términos agregados, es decir, si vos mirás el gráfico punta a punta, tuviste subidas, bajadas, pero la curva es plana, es decir, la Argentina dejó de crecer cuando los términos de intercambio se estancaron. Ahora, los términos de intercambio volvieron a crecer, están en los máximos históricos. Hoy, bueno, fue un día distinto para los commodities, bueno, pero los términos de intercambio, es decir, lo que vende Argentina con respecto a lo que compra Argentina, es mucho más caro lo que exporta Argentina, lo que vende, que lo que compra. Entonces, no deberíamos tener Pero, a ver, es mucho más caro lo que nosotros vendemos. Estamos hablando de los commodities, trigo, soja, todo. Ayer bajaron un poco los precios, pero sí, los precios están altos por producto de la situación de la guerra, bueno, del contexto internacional. Pero paralelamente, nosotros, porque como no tenemos autoabastecimiento, tuvimos que salir a comprar gas. Y el gas también se duplicó su precio. Algunos economistas dicen que con lo que recuperamos con el ingreso de dólares por las materias primas o por los commodities, no alcanza. De hecho, la semana pasada se suspendieron importaciones para pagarle el gas, si no, no teníamos gas. Es muy difícil cerrar esa ecuación, porque lo que le abrís la ventana, pero la puerta está abierta donde te entra más viento también. Sí. Mira, no hay ningún país que tenga procesos productivos completos. Entonces, cualquier país que quiera crecer va a tener que importar para poder crecer. Vos en el medio de la cadena productiva o al principio metés bienes de capital, en el medio metés insumos y accesorios de bienes de capital. Alrededor del 85%, más del 85% de las importaciones entran en ese sistema. Es decir, el resto son bienes finales. Alrededor, si contás combustibles y demás, el 11%, 12% deben ser bienes finales. Entonces no tenés un tema de consumo, sino que tenés cuestiones, necesitas importar para poder producir, no es que podés sustituir rápidamente bienes finales. Eso le pasa a cualquier economía del mundo y está recontraprobado que abrir la economía y comerciar con otros países mejora el bienestar de los ciudadanos. ¿Para qué un país quiere exportar? Para poder importar, en definitiva. Porque
vos podés adquirir bienes que no se producen en el país, podés tener mayor competencia porque estás ayudando a que haya mayor competencia en el mercado local y los oferentes tengan que romperse la cabeza para mejorar su productividad. Sí, hay un montón de beneficios que tiene abrir la economía. Vos me decís, faltan dólares en Argentina, eso se llama restricción externa. Es viejo como la escarapela, de hecho se escribieron papers que hablan del stop and go, un modelo aplicado a Argentina, que es justamente esto. Argentina cae en la recesión, caen las importaciones. Vuelve a crecer, crecen las importaciones. Y ahí, si no las puedes financiar, tenés tres maneras de financiarlo. Si no la puedes financiar, entra en un ciclo recesivo, que fue lo que le pasó a Argentina y es lo que parece que le va a pasar. ¿Cómo financiás las importaciones? O exportás más. O tomás crédito. O tomás crédito. Hoy con el riesgo país a 2.600 puntos no tenés esa posibilidad. O tenés inversión extranjera directa, que es una forma de financiar a largo plazo. Es decir, son formas... ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina con la cantidad de cepos que hay, Martín? Justamente lo que necesitas es mejorar el contexto, creo yo, el contexto institucional, generar mayor incertidumbre. Fíjate, vos tenés un mundo que se está complicando, vos tenés un conflicto muy complicado, que parece que va a ser muy largo. Los commodities no están en el pico, están empezando a agachar. Sí. Vos tenés un dólar a nivel mundial que se está revalorizando porque la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, está subiendo las tasas. Entonces, ojo, porque eso ya lo vivió Latinoamérica y Argentina en los 80, con el plan Paul Volcker. Matías, hoy, estaba hablando con especialistas y me decían algo parecido a lo que estás diciendo vos. Me dicen, mira, las pymes están aumentando sus ventas, la industria está creciendo, la construcción está creciendo. Es cierto que todavía no llegamos a nivel de noviembre de 2017, pero la actividad económica está creciendo. Pero al mismo tiempo, lo veíamos el domingo con los shoppings estallados, el consumo cae. Es un consumo que es un poco nocivo, porque no hay ahorro, no hay crédito, hay malas expectativas y la inflación se te dispara, los dólares financieros se te dispara. Cualquier plan de estabilización que se implemente ahora o en el futuro gobierno va a ser recesivo, te va a bajar el nivel de actividad, con lo cual estamos en una situación económica también un poco compleja, ¿no? No sé si vos lo ves desde el punto de vista de los comercios, de esta incertidumbre hacia mediano plazo. Sí, no solo con los comercios, es decir, lo que te pasa en el mercado financiero, con el dólar, con los bonos, las acciones, te pasa en la economía real. Es decir, lo que vimos ayer con respecto al aumento de precios, te pasa en la economía real. ¿Por qué? Porque tenés este desanclaje de expectativas. Todos tenemos un nivel de angustia. Yo tengo herramientas, porque estoy formado en esto. No quiero pensar en una persona que no está formada, que empieza a tener niveles de angustia. Y nosotros vivimos en una suerte de burbuja. La gente que no tiene ni herramientas, ni tiene ingresos, está muy, muy angustiada y preocupada. Y vos considerás que los comercios tienen... Es decir, arriba del 90% de los comercios son pymes. Es decir, estás hablando de clase media. No estás hablando... Entonces, es un mercado súper atomizado donde no hay comportamiento monopólico. Vos no podés hablar de comportamiento monopólico en los comercios. Hablan los kiosqueros y se ponen todos de acuerdo que van a subir. No, entonces algo más está pasando. Recuerden que la economía está formada por personas. Es un fluido de gente y por eso las expectativas son tan importantes. Entonces, algo más está pasando en el medio que tenemos esta sensación. Entonces vos tenés una economía que no estás en recesión, estás empezando a acercarte, pero no estás en recesión. Vos mirás los números y decís, con el 6% en el primer trimestre tenemos que tener este nivel de angustia. Entonces algo más pasa. Hay un tema institucional, hay un tema de paraguas, de programa económico. Entonces porque vos hablás del consumo. Y volviendo a los comercios, vos tenés un consumo que yo no veo que sea demasiado genuino, porque tenés dos efectos. Tenés primero el efecto de la salida de la pandemia, donde hubo mucho consumo reprimido, entonces la gente sale, lo ves con el festival de Coldplay, 10 River creo que metieron. Bueno, la gente quiere salir, vas y bueno, hay un efecto rebote. Pero también hay algo que se llama, ¿para qué quiero los pesos? No puedo comprar dólares, porque no me dejan los cepos. Tengo los pesos, los gasto, porque si me los quedo pierden valor, se desvalorizan hora a hora.
Ese es el segundo efecto. Vos tenés un proceso inflacionario que tiene varias razones, pero cuando la gente se quiere desprender, fíjate lo que pasó el fin de semana, las ventas de electrónica, gente que se compraba colchones. Bueno, eso también tiene una explicación, ¿no? Que fue la de poder comprar electrodomésticos, colchones o cualquier bien que te sirva porque no vas a comprar un auto con esto, pero sí algo que te permitían hasta el lunes financiar en 12 cuotas sin interés, porque es algo que después va a desaparecer. De hecho, hoy algunas de estas casas que financiaban en 12 cuotas empezaron a financiar en 6. Empezaron a achicar el margen, ¿no, Leandro? Es que el fin de semana lo que pasó con la renuncia de Guzmán es que, por un lado, volaban los dólares cripto, porque eso no se detiene durante el fin de semana, y por otro lado, la gente fue a consumir lo que pudiera, teniendo la expectativa de que a partir del lunes iban a aumentar los precios, se iba a disparar el dólar, se iba a disparar la inflación, y veías que tarjeteaban cualquier cosa, compra de colchones 18 meses, compra de electrodomésticos, cambiar la heladera. Porque no es mal negocio endeudarse en pesos. Claro, algo pero lo hace la gente, primero porque los pesos le quema y segundo porque la expectativa a corto plazo es mala. Claro. Matías, te quiero preguntar, ahí estábamos viendo imágenes de fondo respecto a la falta de algunos productos, ¿no? Precios cuidados, por ejemplo, estaba el cartelito nada más en las góndolas, empiezan a faltar productos de primera marca. ¿Qué tan grave puede ser esto? Digo, yo estoy pensando bueno, no podemos importar materia prima para alimento para perros, bueno, cocinaremos arroz para la mascota, qué sé yo, alguna carne, se la pueden rebuscar, pero pueden faltar drogas para remedios, para tratamientos, por ejemplo, insulina, que alguna vez pasó que faltó en Argentina o estuvimos al borde. ¿Se consigue dólares para eso? ¿Cómo se puede solucionar? Mira, hoy tenés superávit comercial, es decir, lo que vende Argentina al mundo. Si le restás lo que importa Argentina, tenés superávit comercial. El año pasado se achicó, ¿no, Leandro, en los últimos tiempos? Sí, se está achicando con respecto al mismo semestre del año pasado, se achicó. Yo creo que, tranquilizando un poco la economía, citando al ex ministro de Economía, yo creo que es momento de bajar un poquito los decibeles y llevar calma a la gente, y me parece que esa es una de las cuestiones principales que tiene que hacer rápidamente el gobierno para justamente bajar estas expectativas de incertidumbre que hay. Después los dólares, si vos empezás a transitar un camino de estabilidad macroeconómica, un camino de estabilidad institucional, y empezás a mostrar al resto del mundo y a los propios argentinos, no te olvides que hay mucho ahorro de los argentinos que sale del sistema. Claro. ¿Por qué es eso? Porque tenés desconfianza. Claro. Entonces, eso es lo que tenés que construir. Están dadas las condiciones, está muy difícil para reconstruir una confianza que se vino deteriorando en los últimos años. Entonces, yo creo que el foco está ahí y debería ser más o menos rápido. Si eso no lo solucionás, y vas a empezar a tener problemas en la cadena de suministros. Tocaste el sistema de precios, que es fundamental, es súper complejo en la economía, pero es muy importante porque es como fluyen los bienes y los servicios en una economía. Un precio está compuesto por precios. Es decir, no hay un precio final. Claro. Vos, atrás del precio que ves en góndola, hay una cadena de precios. Entonces, si vos tocas eso y lo distorsionás y generás la incertidumbre para que esos precios estén dando vuelta, no haya precio de referencia, empezás a generar esos problemas en la cadena productiva. Entonces, me parece que hay que corregirlo eso rápidamente y bajar un poquito la ansiedad y la incertidumbre que tenemos todos nosotros. Matías, gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, vamos a ir al último corte, más breve. Al regreso te vamos a contar un país donde no tiene estos problemas económicos, pero un escándalo sexual se puede llevar puesto un gobierno, un país de primer mundo. Para que haya un cambio de liderazgo, una depuración dentro del partido y que le ofrezcan a la ciudadanía un líder que esté despegado de estos escándalos. Hoy la tapa de The Guardian en Londres mostraba
a Boris Johnson dispuesto a pelear esto, ¿no? A resistir. Él dijo aferrado a resistir al cargo. Él dijo que no va a renunciar, que quiere resistir, que está dispuesto a pasar por otro voto de confianza en el Parlamento, pero la tapa de Guardian es fulminante. Habla de un Boris Johnson ya fuera de la realidad, que no tiene idea de lo que está pasando ni siquiera en su propio partido. Decía algo así como desesperado. Desesperado y lunático. Esa es la crítica que le está haciendo la prensa británica por estas horas. Recordemos que este hombre protagonizó estos escándalos políticos, pero también en Reino Unido creció muchísimo la inflación, como en otros países del mundo, es la máxima inflación de los últimos 10 años, que luego del Brexit que este hombre defendió, no hubo una mirada, no hubo una propuesta superadora de qué va a hacer Reino Unido, cómo se va a insertar en el mundo, con quién va a comerciar, y que la economía británica está sufriendo mucho este shock energético y esta suba del precio de los alimentos y de la energía. Con lo cual Boris Johnson está contra las cuerdas, tal vez no sobreviva al voto de confianza que quieren celebrar la semana que viene. Es el momento más difícil desde que llegó al poder hace 2 años y medio. Y todo esto también en un contexto de guerra en Europa, siendo Gran Bretaña uno de los sostenes de Ucrania y apuntado también por Boris, por el presidente de Rusia, ¿no? Por Vladimir Putin. Por Vladimir Putin, ¿no? Así es. Digamos, también eso es otro conflicto que tiene la política exterior. Bueno, de todos los países, Alemania también lo tiene, Francia, pero sobre todo Gran Bretaña. Le ha apuntado mucho Putin a Boris Johnson y a Gran Bretaña desde que comenzó el conflicto. Por supuesto, vamos a ver en las próximas horas qué pasa con Johnson, pero está viviendo casi su ocaso político, sus últimas horas en el poder. Bueno, muy bien. ¿Vos decís que hay internas en el gobierno de Alberto Fernández? ¿Hay peleas? Me parece. Bueno, te digo que va a haber otra pelea más. ¿Cuál? Bueno, esto que hablamos hoy con el diputado con Martín Tetaz, el mal llamado salario universal, que es un ingreso universal, trae muchos problemas para el gobierno. ¿Por qué? De alguna manera obliga a que Alberto Fernández y Silvina Batakis en esta estén juntos. ¿Para qué? Para resistir ante los embates del kirchnerismo. El kirchnerismo quiere imponer el ingreso universal, pero ahí aparecen otros actores. Hoy habló Silvina Batakis con Cristalina Georgieva. ¿A qué se comprometió Silvina Batakis? A respetar el acuerdo firmado por Martín Guzmán, que eso es un pedido también de Alberto Fernández. Entre eso se busca el equilibrio fiscal. Si buscas el equilibrio fiscal, bajar la emisión monetaria y otros objetivos que no está cumpliendo desde ya, no lo podés agravar gastando creo que algo así como 800.000 millones de pesos. La única forma de financiarlo es vía emisión monetaria y eso también te dispara la inflación en un contexto en el cual la inflación se está disparando. Y después están las otras razones que son las políticas. Alberto Fernández, ahora que le volaron a Martín Guzmán y al Matías Culfas, que es el ministro de Desarrollo Social, le queda Santiago Cafiero dentro de los ministros fuertes de su gabinete, está muy respaldado o se abraza mucho a los movimientos sociales, sobre todo al movimiento Evita, a Somos Barrio de Pie, que son los más albertistas que hay en este momento, porque ellos también por algún interés, que es el enfrentamiento que tienen con Cristina, se salen a respaldar y a aferrarse a la figura de Alberto Fernández. Bueno, los movimientos sociales tampoco quieren que salga este proyecto ahora, porque no quieren que la ANSES maneje esa caja, sino que es una caja que se la pueden quitar ellos para que la maneje la ANSES y la quieren manejar ellos directamente. Sabemos que el ANSES está manejado por una persona de la Cámpora. Esto lleva a que en este momento en el gobierno estén peleando por eso. Alberto Fernández, por pedidos de los movimientos y organizaciones sociales, Silvina Batakis, porque si va a respetar el acuerdo con el FMI no se puede meter en este berete. Y por otro lado, ya tiene la presión de los kirchneristas y de los kirchneristas más duros. O Juan Grabois, que le dijo el otro día, cazá la lapicera a Silvina Batakis y firmá el salario universal, como lo llaman ellos. Bueno, va a ser un tema que va a traer mucha más interna por si no había poca dentro del gobierno. Mañana a las 8 de la mañana, Juan Mansur, jefe de gabinete, va a recibir a Silvina Batakis, la ministra de Economía. Seguramente van a discutir este tema que estás comentando y muchos otros sobre el programa económico de la ministra. Bueno, nos vamos. Mañana a 21 horas aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos nuevamente con esto que es Hoy Nos Toca para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.